A lo largo de la historia, el poder absoluto ha sido la semilla de algunas de las más atroces dictaduras. Líderes que, movidos por ambiciones personales o ideologías radicales, han sumido a sus países y a millones de personas en el dolor, la opresión y la muerte. En este vídeo, exploramos las 5 dictaduras más terribles de la historia, donde la humanidad vivió en su cara más sombría. Antes de comenzar con el vídeo, este canal no forma parte de ningún partido político ni tiene afiliaciones ideológicas. Nuestro objetivo es ofrecer contenido educativo e informativo desde una perspectiva objetiva. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Francisco Franco. En 1936, España vivió uno de los episodios más devastadores de su historia. Tras un golpe de Estado, Francisco Franco, un general del ejército, derrocó al gobierno republicano, sumiendo al país en una brutal guerra civil. Con su victoria, Franco instauró una dictadura que perduró por casi 40 años. El régimen de Franco se caracterizó por su autoritarismo absoluto. Utilizó el terror para consolidar su poder, persiguió a los opositores políticos, suprimió la libertad de prensa y prohibió las lenguas regionales como el catalán y el vasco. La tortura y las ejecuciones fueron una constante. La opresión cultural y el miedo dominaron la vida de los españoles. Su gobierno se extendió más allá de su muerte en 1975, dejando una nación dividida, con heridas que aún hoy siguen abiertas. A pesar de que muchos lo ven como un salvador durante la guerra, la realidad es que Franco dejó tras de sí una España sometida y sin derechos. Mao Zedong. Mao Zedong, el líder revolucionario, fue responsable de transformar China en una potencia comunista. Pero su gobierno estuvo marcado por una brutalidad que costó la vida a millones de personas. A finales de los 50, Mao implementó el Gran Salto Adelante, un intento fallido de industrializar China rápidamente. Esto condujo a una de las hambrunas más grandes de la historia, con entre 15 y 45 millones de muertos debido al hambre, las políticas de. En los 60, Mao lanzó la Revolución Cultural, una persecución implacable contra intelectuales, artistas y cualquier persona considerada enemiga del pueblo. China vivió en un caos total, con millones de muertos y miles enviados a campos de trabajo o ejecutados. Mao gobernó con mano de hierro durante más de 30 años, dejando una China marcada por la represión, el miedo y una pérdida irreparable de vidas humanas. Benito Mussolini. En 1922, Benito Mussolini asumió el poder en Italia tras una marcha que culminó con su ascenso como primer ministro. Fundador del fascismo, Mussolini instauró un régimen dictatorial que transformó Italia en un estado totalitario, controlado por su figura. Promovió un culto a la personalidad, controló los medios de comunicación y persiguió implacablemente a la oposición. Los disidentes fueron arrestados, y las libertades fundamentales fueron anuladas. El punto culminante de su dictadura llegó con la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial como aliado de Hitler. Bajo su liderazgo, Italia sufrió derrotas devastadoras, y al final de la guerra, Mussolini fue capturado y ejecutado por partisanos italianos. Mussolini dejó una Italia marcada por el fascismo, el miedo y la división. Su legado es recordado como uno de los regímenes más crueles y destructivos de la Europa moderna. Fidel Castro. Fidel Castro es un personaje complejo en la historia mundial. Aclamado por muchos como el líder que liberó a Cuba del yugo imperialista, su régimen, que duró más de 50 años, estuvo marcado por una feroz represión política y la negación de libertades fundamentales. Bajo el gobierno de Castro, la oposición fue brutalmente silenciada. Los opositores fueron encarcelados, torturados o enviados a campos de trabajo forzado. Miles de cubanos huyeron del país, arriesgando sus vidas en balsas improvisadas para escapar de un régimen que los oprimía. La censura y la falta de libertad de expresión fueron moneda común durante décadas. Si bien su revolución mejoró algunos indicadores sociales como la educación y la salud, la vida bajo su régimen fue marcada por el miedo, la falta de derechos y el aislamiento internacional. Nicolás Maduro. Venezuela, un país rico en recursos naturales, ha caído en una profunda crisis política, económica y social. Aunque la crisis comenzó durante el mandato de Hugo Chávez, el sucesor de este, Nicolás Maduro, ha llevado a la nación a niveles de desesperación inimaginables.
Desde que asumió el poder en 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro ha sido objeto de críticas tanto internas como internacionales por su manejo desastroso del país. Maduro llegó al poder con una promesa de continuar el legado de Chávez, pero rápidamente se hizo evidente que su liderazgo era menos carismático y más autoritario. Bajo su mandato, las políticas erróneas, la corrupción y una serie de malas decisiones económicas precipitaron a Venezuela a la mayor crisis que ha sufrido en su historia reciente. Las consecuencias son claras. La inflación ha alcanzado cifras estratosféricas, superando el 1.000.000% en algunos años, lo que ha destruido la moneda venezolana, el bolívar. Los ciudadanos se ven obligados a usar el dólar estadounidense, ya que el bolívar ha perdido casi todo su valor. Mientras tanto, el desabastecimiento de productos básicos como alimentos, medicinas y artículos de higiene es una constante, dejando a millones de venezolanos en una lucha diaria por sobrevivir. La escasez de medicinas es otro grave problema. Miles de personas, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, no pueden acceder a tratamientos médicos esenciales. Hospitales colapsados y clínicas sin recursos médicos se han convertido en una triste realidad en todo el país. Pero la crisis económica es solo una parte del cuadro. Bajo Maduro, la represión política ha alcanzado niveles extremos. Cualquier tipo de oposición al régimen ha sido brutalmente perseguida. Las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, que han salido a las calles a exigir un cambio, han sido sofocadas con violencia por la policía y la Guardia Nacional. Decenas de muertos, miles de heridos y cientos de presos políticos son el triste saldo de años de represión.